Imagina que un día tú estás cambiándole el pañal a tu hijo de 1 año y medio, cuando de repente tu hijo te dice, ¿sabes? Cuando tú tenías mi edad, yo solía cambiarte el pañal. Así que antes de empezar con este caso, yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan respecto a la reencarnación? Este es un tema muy discutido porque depende de lo que creas, depende de la religión que tú sigas, pero ¿qué pasa cuando hay pruebas de que eso sí pasa? En un video anterior ya les había platicado respecto a un niño llamado James que desde que era muy pequeño tenía muchísimos conocimientos sobre aviones y cómo funcionaban. Pero eran conocimientos muy avanzados y además sabía más de naves antiguas. Hablaba mucho sobre unos amigos que él tenía, pero estos amigos ya eran adultos bastante mayores, ya que al parecer este niño James era la reencarnación de alguien que curiosamente también se llamaba James, que había participado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algo así sucedió con este niño que ustedes ven aquí, nada más que él es la reencarnación de su propio abuelo según lo que él dice. Bueno, resulta que este niño llamado Gus Taylor, cuando tenía 18 meses, es decir, 1 año y medio, su papá le estaba cambiando su pañal, cuando el niño, en sus palabras, de repente le dice, ¿sabes qué? Cuando tú tenías mi edad, yo te cambiaba a ti el pañal. Entonces, su papá al escuchar esta frase, pues se le hizo un poco chistoso y le dijo, qué raro. Pero ya saben, los niños de repente dicen algunas cosas que tú no sabes de dónde las sacaron. Entonces así tomó su papá esta frase como de que bueno, son cosas de niños y eso es todo. Pero las cosas se fueron poniendo un poco más raras, ya que cuando los adultos estaban hablando del abuelo del niño, que también se llamaba Gus, el niño sabía que estaban hablando de su abuelo. Pero de hecho no decía, ay, están hablando de mi abuelo, decía, están hablando de mí. El niño ni siquiera había escuchado como que el nombre de su abuelo para que supiera que eso que estaban hablando eran cosas que había hecho pues su abuelo. Si ustedes no han convivido con niños desde que son muy pequeños, a lo mejor no les ha tocado escuchar que dicen estas frases. Yo me acuerdo mucho que mi hermana le decía a mi mamá cuando era muy pequeña que era la mejor mamá que le había tocado porque la pasada no era tan buena. Entonces, los niños dicen esas cosas, pero cuando están tan insistentes de que sí son y saben cosas que no tendrían por qué saber, es ahí cuando te empieza a llamar la atención y fue lo que pasó en este caso con los papás de Gus. Otro detalle es que el niño nunca conoció a su abuelo porque el abuelo había fallecido 1 año antes de que el niño naciera. Estas cosas siguieron pasando conforme iba pasando el tiempo, aunque Gus pues era muy pequeño. Cuando él tenía 4 años, a su papá, a este señor, le regalan un antiguo álbum familiar y empiezan a hojearlo y el niño inmediatamente pone la mano en una foto y dice, miren, este soy yo. Y sí era el abuelo de muy joven. No tendría por qué el niño saber que ese era el abuelo, porque les digo, jamás lo conoció. También había una antigua foto escolar donde estaban pues todos los compañeros del abuelo y Gus supo perfectamente dónde estaba. No era como por coincidencia que dijera, este sí es, y resulta que sí era porque era el único de la foto. No, entre todos los niños, él supo perfectamente qué niño era su abuelo. Siguieron hojeando aquel álbum y había una foto de un coche, así, nada más, no había nadie ahí. Y Gus dijo, miren, este fue mi primer coche. Y efectivamente ese había sido el primer coche que se había comprado el abuelo y por eso le habían tomado una foto. Repito, el niño no tendría por qué saber este tipo de detalles, ya que ni siquiera sabían que esas fotos existían cuando recibieron el álbum. Después le enseñaron más fotos antiguas y en una foto había un bebé. El niño le dijo, mira papá, ese eres tú. Y sí era, o sea, como si lo hubiera conocido desde que era un bebé y por eso lo reconocía inmediatamente. Para ese entonces el niño ya tenía un poco más de 4 años y él seguía insistiendo que él era pues su abuelo. En una cena familiar, su mamá le pregunta, oye, Gus, ¿y cuando tú eras el abuelo tenías hermanos o hermanas? Esto era como una pregunta trampa para ver qué era lo que decía el niño y lo sorprendió, los dejó con la boca abierta con su respuesta. Porque el niño dijo, sí, yo tenía una hermana, pero se transformó en pez y falleció por culpa de unos tipos malos. Eso que él acababa de contestar era un secreto familiar del que nunca se hablaba, se sabía, pero no se hablaba, porque efectivamente el abuelo había tenido una hermana que le habían quitado la vida y pues la habían aventado a el mar. Su papá había pasado de estar intrigado solamente a estar completamente sorprendido porque ¿cómo era posible que el niño supiera esa información? O sea, no había manera que el niño supiera las circunstancias en cómo había fallecido, pues, su hermana o su tía en este caso. Y pues lo dijo en sus palabras, se convirtió en pez porque pues el cuerpo lo habían aventado al agua.
Y aquí fue donde dijeron los papás, bueno, aquí está ocurriendo algo que nosotros no entendemos, porque de hecho la mamá de Gus está en una religión donde no creen en la reencarnación, pero al estar viendo a su hijo hablar de esto, hablar de muchos detalles muy específicos de la vida del abuelo, afirmar que él es el abuelo, saber cosas que no tendría por qué saber como estos detalles, es cuando la puso a cuestionarse todo lo que había creído. Cuando el niño estaba un poco más grande, entró al cuarto de su mamá y le dijo, ¿sabes, mamá? Cuando nosotros fallecemos podemos regresar, porque antes yo ya era grande y mírame ahora, soy un niño de nuevo. Le dijo, cuando yo era grande y fallecí, había como un portal y cuando me metí a ese portal, aquí estoy yo como niño de nuevo. Ahora Gus debe de tener cerca de los 20 años, si no es que ya cumplió los 20 años, y por lo último que se supo, que cuando él tenía 10 años aún tenía estos recuerdos, todavía se sigue acordando de esto, ya no insiste tanto como cuando era pequeño, como que pues ya soltó esa idea de que están hablando de él cuando se están refiriendo a su abuelo, pero él sigue teniendo estos mismos recuerdos. Y les digo, no es el único caso, de hecho en la India hubo uno bastante popular donde no recuerdo si era un niño o una niña, pero cuando empezó a hablar comenzó a decir detalles de cómo había fallecido en su vida anterior, diciendo nombres, en dónde vivía, nombres de sus familiares y demás, y cuando los papás se pusieron a investigar resulta que sí existió una niña que se llamaba así, que efectivamente le quitaron la vida y nunca habían sido atrapados las personas que le habían quitado la vida, y gracias a todo lo que decía este niño o niña en esta nueva vida, pudieron atrapar a quien le quitó la vida a esa niña, que era su vida anterior. Ay, no sé si me di a entender. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan respecto a este caso? ¿Les ha pasado algo similar de que sus hijos, sobrinos, primitos, lo que sea, les han dicho algo así que ustedes se quedan como, ok, o sea, ¿de dónde sabes eso? Este caso fue bastante estudiado, pero por más que lo estudiaban, pues ¿qué podían hacer? O sea, el señor, el abuelo, ya había fallecido y pues lo que decía este niño pues era todo cierto lo que había pasado, entonces pues ¿a dónde más se iban a que es como una reencarnación o de qué otra manera podría tener estos conocimientos? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y yo como siempre los estoy leyendo.